llevando al liderazgo compartido, al autoaprendizaje, a la investigación científica y tecnológica, lo que decimos, tenemos este docente que es investigador con nosotros ahora, y digamos a la comunicación específica. Y eso es lo que nosotros, digamos, las competencias genéricas que decimos a las cuales contribuye la asignatura. Pero ya hay las competencias específicas por la misma asignatura a las que se contribuye. ¿Y cuáles son? El egresado se organiza, planifica, controla periódicamente el avance de la programación y gestiona un servicio de salud, ¿no? Y participa en el programa de capacitación permanente aplicando metodologías educativas. Segunda competencia, el egresado demuestra competencias en la labor administrativa y docente en los servicios de salud. Tercera competencia, el egresado posee convincente información sobre salud que le permite desarrollar la planificación y la programación de los servicios de salud, la toma de decisiones y el control y vigilancia de la gestión en los programas de servicios de salud. Entonces, creo que eso es lo principal que yo les tendría que decir en cuanto a la primera parte del sílabus. Cuando ustedes tengan una pregunta, yo les voy a agradecer que inmediatamente me la hagan la pregunta para que no nos pasemos y queden sin contestar las preguntas. Luego tenemos que el sílabus está dividido en unidades temáticas. En cada unidad, cuando comencemos cada unidad temática, yo les voy a ir explicando cada una de ellas. Y así tenemos la primera unidad temática, que es la introducción a la gerencia en salud y el marco normativo. Tenemos la segunda unidad temática, planeamiento de los servicios de salud. Tercera unidad temática, organización, dirección y control en salud. Cuarta unidad temática, que ya son los sistemas de gestión en los servicios de salud. Y en cada unidad ustedes tienen los logros de aprendizaje. Ahora lo vamos a ver cuando comencemos la clase de esta unidad, ¿no? Y nos vamos así hasta la semana 15. La 16 es el examen parcial. Durante la asignatura tenemos 3 exámenes parciales. Desde ya les digo que la programación de los exámenes no se puede variar, no se puede variar la hora, no se puede variar. Las estrategias didácticas son los seminarios que los vamos a tener. Digamos, son reportes de casos que pudiera haber, y lo importante es que tienen que presentar un trabajo de investigación formativa que se evalúa de acuerdo con el sílabus. No voy a hacer más comentario, digamos, del sílabus, no voy a referirme mucho, pero sí quiero dejar presente que toda la evaluación se basa en el reglamento de evaluación académica del estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Medicina Humana y en el reglamento general de evaluación académica del estudiante de la Universidad Ricardo Palma. Ustedes tienen referencias bibliográficas en general que ustedes pueden leer y que nos ha servido para preparar las clases y para comentar todo lo que tengamos que comentar en cada una de ellas. Y luego tienen una bibliografía complementaria que también les es sumamente útil para ustedes. Eso es, en resumen, lo que yo les podría decir en cuanto al sílabo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Sí, Vanessa. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, yo quería hacerle Vanessa una pregunta. Ramos. Sí, soy yo, doctora. Quería hacerle una pregunta sobre los exámenes que mencionó. No sé si me estoy equivocando, pero ahí no especifica las fechas. No sé si nos podría dar el alcance de las fechas para organizarnos. No te escucho muy bien. Vanessa. Sí, doctora, ¿me escucha ahí? Vanessa, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Doctora, ¿me escucha? Creo que sí. Sí, Vanessa.
Le preguntaba de que justo usted mencionó sobre las fechas de los exámenes. En el sílabus no precisa las fechas. No sé si nos podría dar el alcance para organizarnos. No, en el sílabo sí lo en el sílabo sí lo tienes. Vamos a retroceder, permíteme. Acá tienes, por ejemplo, en la semana 6, dice acá, primer examen parcial. Y así me parece que el otro es en la 10ª o 11ª semana, vas a encontrar, así como encuentras acá primer examen parcial, lo vas a encontrar. Ahora la fecha, definitivamente estamos comenzando en la semana del 28 de marzo. Entonces, no se coloca la fecha, no les coloco las fechas. ¿Por qué? Porque a veces ha variado, no hemos comenzado la misma semana o algo. Entonces, si tú tienes el 28 de marzo que estamos empezando la asignatura, la siguiente semana, no sé qué, no sé qué, no sé qué, a qué días corresponde. Las siguientes semanas sería el 3 y 5 de 3 y 5 de abril y así. Entonces, de ahí puedes ir sacando la cuenta de cuándo les toca. Y definitivamente yo les aviso con anticipación. ¿Contesté tu pregunta, Vanessa? Sí, doctora. Entonces sería más o menos como la primera semana de Vanessa, mayo. ya, claro. Ustedes le ponen fecha, yo Gracias, también le pongo doctora. fecha porque estamos comenzando con el 28 de marzo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta en relación al sílabo? Entonces, si no hay preguntas en relación al sílabo, creo que podríamos, ya ustedes lo tienen, lo van a leer con tranquilidad. De repente el día miércoles, que ya lo han revisado el sílabo, tienen alguna pregunta que me puedan hacer. Eric, por favor, ¿podemos pasar a la presentación? Sí, doctora, ahora lo pongo. Mientras yo trato de probar si puedo abrir la cámara. Nuevamente, pero lamentablemente no comparte el video, así que vamos a comenzar nuestra clase sin video, no sé en qué momento lo pueda colocar. ¿Sí? Definitivamente también les tendría que informar que hasta el momento todavía no tengo la lista, recién se terminó la matrícula el fin de semana, posiblemente para el miércoles yo ya tendré la lista. Pero veo que hay 46 asistentes, posiblemente es todo el grupo, 46 y 46 serían aproximadamente 100 alumnos que están matriculados o algunos que falten. Yo no acostumbro a pasar lista, a leer, digamos, en la clase teórica, pasar la lista a los 46. La manera que yo trabajo es, digamos, preguntando, ¿no? Por ejemplo, le pregunto a Quirós. Si no está, si no me responde, quiere decir que no está y es falta, ¿no? Entonces, no tengo por qué estar leyendo la lista al comienzo o la lista al final. En algunos casos lo podría hacer, ¿sí? Entonces, dicho esto, creo que podemos dar inicio a nuestra primera presentación de la semana. Cada uno de los temas de los que vamos a tratar dura una semana, o sea, para mi caso, el día lunes y el día miércoles, ¿no?
Entonces comenzamos y así tenemos lo siguiente. Siempre es bueno, digamos, ahora que hemos estado en la pandemia, que vamos poco a la universidad, de repente se han olvidado, digamos, de la vista panorámica de lo que es nuestra facultad, de lo que es nuestra facultad de medicina. Y acá tenemos dos cosas que vamos a ver. Tenemos lo que es la visión de la Facultad de Medicina Humana, tenemos la misión y vamos a ver los valores. ¿Por qué he querido colocar esto acá? Porque tanto la misión y los valores son partes del planeamiento estratégico, que lo vamos a ver en la segunda unidad, pero para que ustedes puedan tener una idea. Quizá a alguno de ustedes les llamará la atención que dice para el año 2020, porque estamos trabajando con el plan estratégico aprobado antes de. Este año se ha hecho un nuevo plan estratégico porque ya te tocaba hacer el plan estratégico el 2020, por eso te dice para el año 2020 es el anterior, pero no he colocado la visión de este plan porque todavía no ha sido aprobado por acuerdo de Consejo Universitario. Entonces, eso es un poquito para que ustedes vean en todas las organizaciones, en las empresas, que tienen que tener un plan estratégico, que lo principal del plan estratégico es la visión, qué cosa nosotros esperamos ser en el futuro, ¿no? Y la misión, qué es lo que nosotros somos. Lo vamos a leer rápidamente y dice en la visión, que es el plan estratégico anterior, para el año 2020, ser reconocidos como una de las primeras facultades de medicina del país, con acreditación nacional e internacional, por la excelencia de sus egresados, con formación integral basada en valores y una excelencia académica, con una plana docente, con grados académicos, con especialización, teniendo investigadores e innovadores, con reconocimiento de sus egresados en un mundo globalizado. Eso es lo que nosotros esperábamos. Este plan estratégico se hizo en el 2017, ¿no? Por eso decíamos al 2020 que esperábamos. La misión de cualquier organización, en este caso estoy poniendo el ejemplo de la Facultad de Medicina, es qué cosa hacemos, para qué estamos, a quién servimos, cómo lo hacemos. Y nuestra misión de este plan fue: forma profesionales médicos, ¿quién? La Facultad de Medicina, con sólida vocación, humanista, basada en valores, con excelencia en el campo científico, tecnológico e investigadores, innovadores competitivos, permanentemente actualizados y preparados para afrontar los retos de salud de nuestro país. ¿Y qué otro elemento es fundamental en el plan estratégico, para que ya ustedes se vayan familiarizando? Son los valores. Ahora también les tendría que decir, acá no está, definitivamente les tendría que decir que tanto la misión, la visión y los valores tienen que alinearse, en este caso que estamos hablando de la Facultad de Medicina, tienen que alinearse al plan estratégico de la universidad. Cuando nosotros hablamos de establecimientos de salud, tendríamos que decir que el plan estratégico es del hospital. Y entre los valores que se consideraron hasta el 2020 como en la universidad tenemos la excelencia, la innovación, el humanismo, la ética, el compromiso y la eficiencia. Entonces, ya por lo menos en este momento hemos aprendido que toda organización, toda empresa, todo negocio tiene que tener un plan estratégico, que lo importante es la visión, qué queremos para el mañana, la misión que somos ahora y los valores que los estamos viendo. El curso de gerencia para todos ustedes es nuevo, o si alguno tiene conocimiento de administración, de gerencia o gestión, me puede levantar la mano y me puede decir si es que antes ya ha conocido este tema. Definitivamente creo que no.
¿Por qué ponemos acá esta foto de los laboratorios? Porque hasta este momento, ustedes han venido trabajando, vamos a decir, en la parte de fisiología, en la parte de anatomía, de farmacología, histología, histopatología, en laboratorios, ustedes ven las fotos, son compañeros de ustedes, ¿no? Entonces han estado trabajando en eso. Después ya pasaron a la parte, ya a la parte de la especialidad de la Facultad de Medicina, han trabajado en semiología, en medicina, en cirugía, por eso la foto una fotografía ahí de cirugía. Pero ¿qué pasa ahora con esta asignatura? Esta asignatura es nueva, rompe el esquema de todo lo que ustedes están acostumbrados, a ver. Entonces, entramos a lo que sería la gerencia en salud. Y ustedes ven la gerencia de salud, un grupo de personas, ven una computadora, ven que están conversando, ven que no están utilizando mandiles, ¿no? Que no están los laboratorios, es algo completamente nuevo. Y vamos a comenzar a definir qué cosa es gerencia en salud. Más adelante, en una de las clases, vamos a ver que gerencia también puede ser sinónimo de administración, o puede utilizarse el término de administración, o también en lugar de gerencia o administración, podemos utilizar el término de gestión. No los quiero confundir mucho, quedémonos con eso por el momento. Y dice que la gerencia de la salud es una de las áreas más importantes de todo centro hospitalario o de cuidado de salud, pues es la cabeza donde se lidera y organiza las prestaciones del servicio de salud. Y voy a hacer una pregunta para Alejandra Chávez. Alejandra, sí, doctora, aquí estoy. te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En algún momento, en estos 2 años, has escuchado, has leído la importancia que tiene la gerencia en establecimientos de salud? De escucharlo no, pero supongo que sí, porque se tiene que tener una organización y más en este caso de la pandemia, que es algo nuevo para todos, obviamente modifica la organización de un establecimiento de salud que no tenía una pandemia, ahora se tiene que llevar una nueva organización. Así que creo yo que sí. Sí, definitivamente. Voy a completar lo que tú has contestado, lo has contestado muy bien. Con esto de la pandemia, está por escrito, se ha dicho, por eso te decía, se escuchaba en las noticias, ¿no? ¿Qué era lo importante? La gerencia, la administración en los servicios de salud, para, ¿cómo se llama? Ver cómo se trabaja en este momento que nadie lo conocía, cómo se trabaja. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? La importancia que tiene saber gerenciar una organización. En este caso, estamos hablando de establecimientos de salud. En muchos casos, por ejemplo, ustedes han visto que no había el oxígeno, que no había camas de UCI, que no estaban los profesionales. Entonces, ¿eso de qué deriva? De una mala gestión, de una mala gerencia o de una mala administración. ¿Sí? Después decimos lo siguiente. La gerencia puede ser entendida como una disciplina mediante la que se lideran y dirigen organizaciones que prestan servicios de salud. Y en la parte superior habla de un centro hospitalario. Entonces, quizá a alguno de ustedes les pudiera quedar la duda y decir, bueno, es un hospital, ¿no? Pero tomamos como modelo, si se quiere, la parte de decir hospital y no decimos puesto, centro de salud, porque también en un puesto de salud se tiene que gerenciar, en un centro de salud tiene que haber gerentes. Y yo les voy a decir, muchos de ustedes, de repente la mayoría de ustedes, van a ser el gerente del puesto de salud cuando ustedes hagan su CERU. ¿No? Entonces, no hay otros profesionales, no hay profesionales, sino están, digamos, ustedes que van como profesionales jóvenes, como profesionales recién egresados, y van a gerenciar el centro de salud o el puesto de salud que ustedes tengan. Continuamos viendo, les decía,
que íbamos a ver en cada unidad temática qué cosa es lo que había. Y esa es nuestra primera unidad temática de la asignatura, que se titula Introducción a la Gerencia de Salud y el Marco Normativo. Entonces, tendríamos que decir que en esta introducción a la gerencia vamos a hablar sobre generalidades. Más adelante lo vamos a ver. Y también vamos a tener una clase de marco normativo. Les voy a explicar por qué es lo importante. ¿Qué queremos lograr al dictar esta unidad? Primeramente, que el alumno reconozca los elementos de la gerencia en los servicios de salud. Los elementos de la gerencia. Y como es, podemos mencionar esos elementos como planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Qué otro logro necesitamos? Que el alumno comprenda el ámbito social, económico, político y normativo en el cual se gerencian los servicios y actividades de salud. Entonces, con esto ya nosotros vemos que no es solamente, digamos, gerenciar un hospital o un puesto de salud. Tenemos que tener, digamos, otros elementos que inciden directa o indirectamente en el funcionamiento, como es el ámbito social, el económico, el político y el normativo. Esta unidad temática va a constar de 3 semanas. La primera semana es la que estamos iniciando ahora, donde vamos a ver los conceptos, y miren el término les he puesto para que se vayan familiarizando. Estábamos hablando de gerencia y les he puesto administración, conceptos básicos. Podría haberles puesto también gerencia, conceptos básicos, o podía haberles puesto gestión. En la semana 2 vamos a hablar de los sistemas de salud, y en la semana 3 se va a hablar del marco normativo. Y entonces, para que no quede flotando esta clase teórica que va a ser este docente investigador, se le ha dado a él, ¿no? Con cosas que les puedan interesar a ustedes, que les tienen que interesar, como es la historia clínica, como es los derechos de las personas, ¿no? Y aprovecho para decirles que toda organización tiene que tener un marco normativo. En las organizaciones nadie hace las cosas porque se le ocurre. Se tiene que basar en normas. Se tiene que basar en leyes, en decretos supremos, en resoluciones supremas, en directivas. Lo mismo, no solamente hablamos de salud, hablamos también de la parte educativa, podemos hablar de la parte de trabajo y todo se mueve dentro de un marco normativo, y no solamente la parte pública, sino también la parte privada. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta semana? O sea, hoy día y el día miércoles. Vamos a hablar sobre la organización, el concepto, vamos a hablar de cultura y clima organizacional, vamos a ver qué es el gerente, vamos a también mencionar los antecedentes históricos de la administración y vamos a hablar del proceso administrativo. Comenzamos hablando de organización y tendríamos que ver que la palabra organización tiene, podríamos decir, como sinónimos, empresa y negocio. Quizá a ustedes les parecerá un poco raro que yo diga negocio, no negocio en salud. Definitivamente, ¿qué es una organización, una empresa, un negocio? Son, digamos, lo que vamos a definir, una serie de personas con una estructura que lo que buscan es una rentabilidad. Denise Velarde. ¿Cuál es lo principal, la rentabilidad que nosotros buscamos en nuestras organizaciones de salud pública? Que con los recursos que se tengan se pueda dar una solución a los problemas de salud, ¿no? Para todas las personas que lo requieran. Yo diría que lo principal, la rentabilidad que nosotros buscamos, si bien es cierto, son cofinanciados los servicios públicos, con lo que da el Estado y también con lo que paga el paciente, porque ustedes ven que en un hospital, en un puesto, en un centro de salud públicos, el paciente paga por entrar, paga su historia clínica, paga sus exámenes auxiliares, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la rentabilidad que nosotros buscamos? Buscamos sobre todo una rentabilidad social, que es la salud de la población. Seguimos diciendo, una organización es un grupo social formado por personas. Esas personas tienen tareas, ¿no?, que interactúan en el marco de una estructura, tienen una estructura para poder cumplir los objetivos. Vamos a poner el ejemplo de una estructura. Un centro de salud tiene un área administrativa, tiene un área de atención, tiene un área de recursos humanos. A eso nos referimos cuando hablamos de estructura sistemática. Esto para mostrarles, les decíamos, se gerencia desde organizaciones de salud complejas hasta simples. Compleja, tenemos acá el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? Tiene una categoría también para que ya vayan viendo, tiene una categoría nivel 3. Al comienzo hablábamos de gerentes de su puesto de salud. Y acá ustedes tienen un puesto de salud, ¿no? ¿Quién es el gerente? El médico que ha ido como serumista. Es una organización de salud de baja complejidad. Y hemos visto lo otro, que es un hospital de alta complejidad, catalogado como un establecimiento de salud nivel 3. Por lo tanto, las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr metas u objetivos por medio de la gestión de recurso humano con el apoyo de las personas. Entonces, ¿qué son? Personas que van a trabajar para que se logren los objetivos. Seguimos con las definiciones. Ustedes van a ver que yo les pongo 3, 4 definiciones y a veces concluyo poniendo ya una diapositiva que contenga todo lo que hemos puesto en 3 o 4 diapositivas. Y acá tenemos, dice, las organizaciones son grupo de personas y medios organizados con un fin determinado y están compuestas por sistemas que se interrelacionan y que cumplen funciones especializadas. Un grupo de personas que, digamos, que se reúnen y trabajan en funciones especializadas. Pueden ser como funciones especializadas, pueden ser funciones administrativas, no pueden ser funciones especializadas, pueden ser funciones generales. ¿Sí? En la organización cabe destacar que solo puede existir una organización, una empresa o un negocio cuando hay personas que se comunican las personas y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Definitivamente no podríamos decir que si no hay coordinación no existe la organización. Sí existe la organización, pero es sumamente difícil que puedan llegar a cumplir la misión. Decimos también que las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento del propósito, para el cumplimiento del objetivo. Continuamos. Y acá tienen toda una definición completa. Dice, la organización es un conjunto de elementos compuesto principalmente por personas que actúan o interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, ya estamos hablando qué recursos tiene la organización, los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos físicos, los recursos de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas. Y eso ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado del marco normativo, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Y habíamos dicho, por ejemplo, los determinados fines para la organización de salud sería una rentabilidad de tipo social. Y habíamos puesto cuál es esa rentabilidad de tipo social, la salud de la población.
Por lo tanto, las organizaciones están constituidas por personas, tienen una estructura y tienen un propósito definido, a dónde van. Y Edward Quiroz, ese propósito de las organizaciones, ¿dónde lo hemos definido? Edward Quiroz, ¿dónde hemos definido ese propósito de la organización? Sí, me parece que Edward no está. Edward Quiroz no está. Y justo Pero, voy a hacer un paréntesis acá. Edward sí está. ¿Dónde hemos definido ese propósito? no, disculpe, doctora, no lo tengo claro, doctora. Lo hemos definido cuando hemos hablado de la misión. Hemos dicho, en la misión tenemos que saber, digamos, qué somos, qué hacemos, para qué estamos, a quién servimos, cómo hacemos, ¿sí? Ese propósito. Entonces, por eso les mostré lo primero cuando comenzamos a hablar de este tema. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Carol Marín, ¿alguna pregunta? Joel Vargas, te escucho. Bueno, para doctora, sí, todo claro. Joel Vargas. Sí. Una cosa. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mencionó de que de por sí es un conjunto entre que personas logran interactuar entre sí, pero ¿qué pasa cuando existen personas que por lo general opacan a los demás o no les gusta, en cierta forma, escuchar la opinión y tratan de sobreponer su opinión sobre los demás? En este caso, ¿se tendría que hacer un cambio con ese personal o se puede tratar de regular para que haya una mejor interacción entre cada uno de los integrantes? Ya, hay personas, te entiendo tu pregunta. Hay personas que no les gusta coordinar. Hay personas que, digamos, hasta se opone lo que tiene que dar la organización. Definitivamente no vas a sacar a esas personas, ¿no? Pueden ser nombrados, pueden ser contratados. Primeramente lo que tienes que hacer es motivarlos para que trabajen bien por la organización. Pero ese tema definitivamente existe. Y voy a hacer un paréntesis para decirles, las organizaciones están conformadas por personas. Las personas son las que hacen todo. Y lo más difícil es trabajar entre las personas. ¿Y qué cosa hace que esas personas no se involucren, no trabajen bien? Hace, digamos, que las organizaciones no sean exitosas. En algún momento, no sé si en esta lámina o más adelante, vamos a mostrar lo de las organizaciones exitosas. Entonces, si yo trabajo con personas que no están involucradas, que no quieren trabajar, entonces definitivamente mi organización, ya sea una organización de salud, una organización educativa, no va a ser una organización exitosa. Joel, ¿contesté tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Joel, ¿contesté tu pregunta? Ya. Continuamos. ¿Cuáles son las características básicas de una organización? Dice que las organizaciones presentan 3 interacciones básicas. ¿Qué son sus características? Interacciones. ¿Con quién interactúa? Primeramente, porque hasta acá hemos venido diciendo que las organizaciones es una interacción entre las personas, ¿sí? Trabajamos en un puesto de salud, tenemos que, el jefe es el serumista, tenemos una enfermera, tenemos un psicólogo, tiene que haber una interacción, tenemos un técnico de enfermería, tenemos un técnico estadístico, tiene que haber una interacción, tenemos que trabajar juntos para lograr el objetivo. Pero también hay la interacción de las personas con la organización. ¿Cuál es la organización? Es el puesto de salud. Trabajamos con todos nosotros, pero tenemos un marco normativo que nos dice qué cosa es lo que se tiene que hacer en ese puesto de salud. Es el ejemplo de la interacción entre las personas y la organización.
Tercero dice, la interacción de la organización con el medio. Definitivamente, hace muchos años, casi un siglo, y lo vamos a ver cuando veamos la parte histórica, ¿no? Las organizaciones no son islas, sino que están relacionadas con su medio ambiente. Voy a poner un ejemplo. Nuestra Universidad Ricardo Palma. ¿Es una isla? No. Es una universidad que se relaciona con otras universidades. Vamos a hablar, nuestra Facultad de Medicina, primeramente, se relaciona con las otras facultades que tiene la Universidad Ricardo Palma. A su vez, la Universidad Ricardo Palma se relaciona con otras universidades que pueden ser públicas o privadas. La Facultad de Medicina de la Ricardo Palma se relaciona con los hospitales, con los establecimientos de salud, para tener campos clínicos, para tener los docentes, para que los alumnos puedan ir. Entonces, esas son las características de la organización, o sea, la interacción de las personas, la interacción de las personas con la organización y la interacción de la organización con el medio. Acá, lo que hemos estado hablando, organización, un propósito definido, una estructura definida, o como dice el esquema, una estructura deliberada, y personas. Eso es una organización, lo cual nosotros no podemos olvidar. Decimos que las organizaciones, las empresas, o negocios, también se conocen, tienen un propósito definido que se expresa en términos de metas, de objetivos que la organización espera alcanzar. Hago un paréntesis y digo, ¿y dónde están esos objetivos que la organización espera alcanzar? Claudia Paznes, ¿dónde están esos objetivos que la organización espera alcanzar? Buenas tardes, doctora. La pregunta es, ¿dónde están los ¿Dónde están? objetivos? Bueno, se Claro, plantean, dice, ¿no? Se plantean y se llega a un pero ¿dónde lo acuerdo planteamos? en un protocolo del hospital, tal vez, o de la organización. Debe estar plasmado, ¿no? Creo yo, en un documento. Me dicen tus compañeros en la misión. Esos objetivos los tenemos en lo que es el plan estratégico. ¿Qué objetivos vamos a alcanzar? ¿Sí? Entonces, por eso es que les quise presentar y comencé un poquito hablando de plan estratégico cuando iniciamos la clase. Voy a dejar acá el tema de metas y objetivos para no confundirlos más adelante. Lo voy a decir cuál es la diferencia. Dice también que las organizaciones están formadas por personas para realizar el trabajo que permite a la organización alcanzar sus objetivos y metas. Dice que las organizaciones tienen una estructura propia, mediante la cual los miembros realizan su trabajo. Pero como estamos hablando mucho de objetivos, creo que lo voy a decir. Si lo entienden, bien. Si no lo entienden, lo vamos a volver a repetir. Quiere decir que objetivos y metas, porque no simplemente hacemos de objetivos. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Estamos en el mes de marzo. Digamos, voy a poner el objetivo, aumentar el número de personas inmunizadas. Es un objetivo del Ministerio de Salud, aumentar el número de personas inmunizadas. Pero también podría decir, para el mes de julio, necesitamos ya contar con el 80% de personas vacunadas. Claudia, ¿cómo podrías definir esta diferencia que hay en este ejemplo que he puesto, tanto de objetivo como de meta? ¿Cómo podrías definir? ¿Cuál es el objetivo y cuál es la misión? Claudia. Sí, No. doctora.
Y yo les he puesto un ejemplo, les he puesto como ejemplo de objetivo del Ministerio de Salud esto, aumentar el número de personas inmunizadas. Objetivo. Les he puesto como meta para el mes de julio contar con el 80% de personas vacunadas, de personas inmunizadas. A ver que te ayude Alejandra Chávez. Sí, doctora. ¿Qué puedes decir, Alejandra? Bueno, en este caso el objetivo, ¿Tú ya me has creo escuchado cuál sería la diferencia? ¿Sí? ya, ahora sí. El Le decía objetivo, que no se vaya sí, a cortar porque ya estoy viendo que se me fue la señal. Ya, a ver. ya, ahora sí, doctora. Creo que el objetivo sería alcanzar el 80% de población vacunada hacia el mes de junio, si no me equivoco, que usted mencionó. Ese sería el objetivo. O, bueno, este también es la Ya. meta. El objetivo es cualitativo. Aumentar el número de personas vacunadas e inmunizadas. La meta, digo, para el mes de julio o dentro de 3 meses, llegar a un 80% de personas vacunadas o inmunizadas. Entonces, el objetivo cualitativo y la meta cuantitativa. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Carmen Pozo? Sí, ¿Se doctora. entendió? Sí se entendió. Sí se entendió. Entonces, decíamos, tiene una estructura propia mediante la cual los miembros realizan su trabajo. Eso de la estructura propia ya lo hemos visto. La organización. Lisa Feijóo. Doctora, disculpe, buenas tardes. Cuando usted mencionó que los objetivos estaban en el plan estratégico es lo que incluye misión y visión, ¿no? ¿O son cosas diferentes? No, el plan estratégico incluye misión, visión, valores y los objetivos. Ahí está bien. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Ya. Sí, doctora, Continuamos. gracias. Los objetivos o propósitos significa hacia dónde, gracias también, hacia dónde se dirige la organización y qué cosa es lo que nosotros estamos buscando. Vamos a mencionar, estos son algunos objetivos de la organización, de las organizaciones en general, algunos objetivos. Obtener utilidades económicas, sí, es un objetivo, por eso decimos es un negocio, es una empresa, la organización. Proporciona productos o servicios. En nuestras organizaciones de salud, ¿qué proporcionan? Servicios para mejorar la salud de la población. En nuestras organizaciones educativas, ¿qué cosa es lo que buscan? Formar, vamos a suponer, en la Facultad de Medicina, ¿qué busca? Formar profesionales médicos. Mostrar una buena imagen. Y acá nuevamente tendríamos que recurrir al ejemplo de la pandemia, ¿no? Ha habido hospitales en los cuales se ha visto que ha habido una gestión, que han trabajado bien, sin embargo ha habido hospitales que ha sido caótico con la pandemia. ¿Qué otros objetivos podemos mencionar? Brindar productos o servicios de calidad, proporcionar buena percepción del cliente, tener un buen clima laboral. Y hago un paréntesis, clima laboral o clima organizacional es cómo se siente una persona que trabaja dentro de la organización. Me siento bien trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. No me siento a gusto trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. ¿Por qué?
porque ¿cómo se llama? Con esto de la pandemia trabajamos desde el punto de vista virtual y eso no, con esto no puedo trabajar. ¿Sí? ¿Qué está afectando? Está afectando el clima organizacional. Otro ejemplo de objetivo. Desarrollar una buena cultura organizacional. Ya vamos a ver qué cosa es cultura. Ser competitivos en el mercado. ¿Qué es el mercado? Es todo donde van nuestros servicios que brindamos. Otro ejemplo de un objetivo, mantener las organizaciones a la cabeza de los competidores. Queremos que nuestra Universidad Ricardo Palma pueda ocupar, digamos, o puede estar considerada entre los 5 primeros puestos de las mejores universidades del Perú. Entonces, son objetivos que tiene la organización. No voy a hablar de cómo se va a hacer porque eso lo vamos a mencionar después. Luego tenemos, dice, clasificación de las organizaciones. Dice, esta clasificación tiene que ver como en la forma, cómo se organiza la empresa o las organizaciones, ¿no? Y es estudiada por una ciencia que se denomina administración, gestión o gerencia. Esta administración es considerada como la base del funcionamiento de una empresa. Administramos, ¿no? ¿Para qué cosa? Para lograr los objetivos. Por eso dice, se considera la base del funcionamiento de la empresa. Las organizaciones se pueden dividir por su localización. Pueden ser locales, vamos a decir el puesto de salud de Cañete. Pueden ser regionales. El puesto de salud de Cañete está situado en la región Lima, ¿no? Pueden ser nacionales. ¿Hablamos de qué? Nacional, hablamos del Perú. O pueden ser internacionales. Estamos hablando de establecimientos de salud a nivel de América Latina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos clasificando las organizaciones de acuerdo a su localización. Pero también las organizaciones se clasifican de acuerdo a su propiedad. De acuerdo a su propiedad, estamos hablando de establecimientos de salud nosotros, pueden ser de tipo privada o pública. Edward Quiroz. Ejemplos. Edward Quiroz. Edward Quiroz no está presente. Fiorella Rosales. Fiorella Rosales. Doctora. Un ejemplo. Estamos viendo clasificación de las organizaciones de acuerdo a su propiedad. Un ejemplo de una organización de salud pública y un ejemplo de una organización de salud privada. Puede ser de salud y del MINSA. Las dos son públicas, son privadas, ¿cómo son? Son públicas. Puede ser privada sobre una clínica como la Clínica Delgado y pública puede ser el Hospital Casimiro. Perfecto, ese es el ejemplo. Se clasifican también por su tamaño. Las organizaciones pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Y también se clasifican por su finalidad. Puede ser con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Entonces, una clínica tiene como mayor objetivo lucrar, ¿no? O sea, obtener ganancia económica. Una organización pública, ¿no? Predomina, digamos, lo que yo he dicho, dar salud a la población. Claro, también con fines de lucro, ¿no? Pero en menor escala. Entonces tenemos que las organizaciones se clasifican por su locación, su propiedad, por su tamaño y por su finalidad. Habíamos hablado también de que íbamos a ver la organización en el enfoque de sistema. Pero para poder hablar de una organización en el enfoque de sistema,
tendríamos que comenzar a definir qué es un sistema. Y un sistema lo definimos de la siguiente manera. Es un todo organizado, compuesto de dos o más partes interrelacionadas e interdependientes, denominados componentes o subsistemas, ¿no? Y que están delineados por límites identificables que los separan de su suprasistema ambiental. A esas partes también se le denomina elementos, componentes, subsistemas. ¿Alguna de ustedes me podría poner un ejemplo? Vamos a decir en un hospital, el hospital lo consideramos como el sistema. ¿Cuáles serían sus elementos, sus partes, sus componentes o sus subsistemas? ¿Alguno de ustedes que levante la mano y me ponga el ejemplo? ¿Alguno de ustedes que me ponga el ejemplo? Mónica Armas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Podría ser el área administrativa, el área de sanidad? ¿Podrían ser las partes, en todo caso, del sistema de salud? La parte administrativa y la otra que dijiste, la parte asistencial, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Podría ser? Son los dos elementos que consideras dentro de este sistema de salud. De salud. Muy bien. Sí. En ese enfoque de sistemas, que primeramente ya hemos definido qué cosa es un sistema, diríamos que una organización es un sistema diseñado para alcanzar metas y objetivos. Eso también ya lo hemos visto. Y estos sistemas pueden a su vez estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. Se ha dicho, la parte administrativa solamente va a haber la parte de la administración del hospital o de ese establecimiento de salud. La parte asistencial se va a encargar de la atención de los pacientes. También decimos que una organización es un grupo social formado por personas que tienen tareas que interactúan en el marco de una estructura sistémica para cumplir sus objetivos y sus metas. Y acá tenemos, ¿no?, una organización con subsistemas. Esta organización tiene un subsistema técnico. El sistema técnico está dado por los conocimientos. Tiene un sistema que es el sistema estructural, que formaliza la división en funciones y tareas estructural, o sea, crea la estructura de la organización, crea la estructura de la organización. Lo que decíamos, por ejemplo, tiene un área administrativa, un área asistencial, que puede tener un área de apoyo al diagnóstico, puede tener un área de enfermería. Pero también hay un sistema que es el sistema psicosocial, que identifica la conducta individual y grupal de las personas. Y hay un subsistema que es el administrativo, que nos va a fijar los objetivos de los que ya hemos venido hablando, va a manejar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, va a desarrollar planes, va a desarrollar estrategias para hacer que estos planes se cumplan. Entonces, son los 4 subsistemas principales que conforman el sistema de una organización. ¿Alguna pregunta de este tema que estamos tratando, algo que no haya quedado claro? Sí, Joel. Una pregunta. En cuestión de los sistemas en la parte técnica, cuando dice conocimiento, ¿a qué se refiere? A ver, un poquito más fuerte, disculpa. Perdón. En cuestión de los subsistemas que menciona en la parte técnica, ¿el conocimiento es conocimiento exactamente de qué parte o de qué es lo que se refiere con el conocimiento? En realidad el conocimiento de todo. Si estamos hablando, digamos, del subsistema profesional o subsistema asistencial, vamos a tocar, el médico tiene que tener conocimientos de qué cosa, conocimientos de cómo hacer una historia clínica, cómo evaluar un paciente, el tratamiento que se le va a dar, qué es lo que va a hacer. Una enfermera tiene que tener conocimiento de las funciones que sirven para darle el apoyo, ¿no?, el apoyo al médico en cuanto a los cuidados de enfermería.
¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Continuamos. Y acá vemos algo más complicado. Un sistema de la organización. Y entonces dice que tiene un subsistema administrativo. O sea, acá está más complicado lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que acabamos de ver estaba en forma resumida, ahora acá lo tenemos más amplio. Un subsistema administrativo está conformado para fijar objetivos, para planificar, para integrar, para organizar y para controlar. El sistema técnico, dice, es el conocimiento técnico, el conocimiento de las instalaciones, es el conocimiento de los equipos. El subsistema estructural tiene que ver con las tareas o funciones que se realizan, con el flujo de trabajo, con el equipo de trabajo, con la autoridad, con los procedimientos y con las reglas. El subsistema psicosocial está dado por los recursos humanos, las actitudes de estos recursos humanos, las percepciones, la motivación, la dinámica de grupo, el liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales. Y luego tenemos el subsistema de objetivos y valores que tiene que ver con la cultura de la organización, con la filosofía, con el objetivo general, con los objetivos de grupo o los objetivos individuales. La organización como un sistema abierto. Yo les decía hace un momento que la organización no es una isla, sino que se comunica ¿con qué? Se comunica con su entorno, que también se le denomina medio ambiente. ¿Y por qué es así? ¿No? Decíamos que denomina ambiente externo, medio ambiente o entorno. Y se define como los factores y fuerzas que fuera de la organización afectan su desempeño. Del medio externo, la organización busca crecimiento y desarrollo, toma los recursos del medio ambiente, ¿sí? Y tenemos que en el ambiente de la organización lo que está fuera es lo que estamos diciendo. Y la organización en sí está constituida por lo que dice el ambiente interno. Y acá decimos que en el ambiente externo tenemos dos componentes, un entorno específico y un entorno general. En el entorno específico dice que incluye las fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones de los gerentes y que tienen importancia para el logro de los objetivos. ¿Quiénes son los clientes? Para el caso de nosotros son los pacientes. Los proveedores, quienes nos proveen de medicamentos, de insumos, de infraestructura. Los competidores, otras organizaciones públicas o privadas y grupos de interés que puedan existir. Entonces estamos hablando de lo que sería en el ambiente externo el entorno específico. Pero también hablamos de lo que sería el entorno general. ¿Y qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar en el entorno general? Sí, por favor, Brian Rodas. Sí, doctora, buenas tardes. Disculpe, cuando usted habla de lo que Buenas es tardes. los aspectos externos en cuanto a proveedores, si se trata de un sistema de salud pública, ¿se considera al gobierno como parte de los proveedores en general? No. Los proveedores es quienes nos dan los insumos, por ejemplo, quienes nos proporcionan alcohol, gas, algodón, quienes nos proporcionan un equipo de laparatomía, un equipo de un tomógrafo, o también muebles, mobiliario para el establecimiento de salud. Gracias, ¿Contesté doctora. tu pregunta o aclaré tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Decíamos que así como vemos en el ambiente externo, la parte específica vemos un entorno general. Y este entorno general incluye fuerzas externas que afectan indirectamente a la organización. Condiciones económicas. Voy a poner el ejemplo para que se me entienda. ¿Qué está pasando ahora? Ha subido el dólar, ha subido el combustible. Como consecuencia de lo que ha subido el combustible, ¿ha subido qué cosa? Han subido los pasajes,
Está subiendo los productos de la canasta familiar, no sé, me dicen que 1 kilo de azúcar ha subido no sé cuánto, ¿no? Condiciones económicas que indirectamente van a afectar a la organización. Condiciones políticas, con todo el respeto que se merece el gobierno de turno, en este momento creo yo que se está debatiendo la vacancia presidencial. Entonces son condiciones políticas que sí afectan a las organizaciones. Condiciones socioculturales. Condiciones socioculturales, por ejemplo, personas que tienen conocimiento de lo que está pasando, personas que conocen cuáles son los mejores establecimientos de salud, ¿no? Personas que piensan que tienen que cuidar su salud, por lo tanto tienen que tener seguros. Condiciones demográficas. En las condiciones demográficas hablamos principalmente de la edad de los pacientes, hablamos del sexo, hablamos también del aspecto cultural de los pacientes. Condiciones tecnológicas. Voy a poner un ejemplo, por eso en la pandemia se ha desarrollado mucho, digamos, la telemedicina. Condiciones globales. Vuelvo a la pandemia. Por lo de la pandemia no solamente hablamos de Perú, hablamos, y bueno, ahora ya no, se ve mucho, nos comparábamos o se comparaban, bueno, cómo está yendo, digamos, el número de personas contagiadas en el Ecuador, cómo está yendo en Brasil, cómo está yendo esto, cómo está yendo en los países del norte, como Estados Unidos, o cómo está yendo en los países a nivel internacional de Europa o de Asia, ¿sí? Actualmente ya no hablamos de personas contaminadas, sino hablamos más bien y comparamos personas vacunadas. Dentro de los elementos del ambiente de la organización, o sea, lo que está afuera, tenemos también estos grupos de interés que son empleados y son accionistas. Dentro de los grupos de interés externo, tenemos también empleados, tenemos competidores. Y tenemos grupos de intereses especiales. Por ejemplo, ¿cuáles serían los grupos de intereses especiales en los establecimientos de salud? Podríamos considerar las universidades, las facultades de medicina o de facultades de ciencias de la salud de las universidades, que están viendo los campos clínicos para sus alumnos en este retorno a la presenciabilidad. Dentro de los elementos de acción indirecta tenemos las variables tecnológicas, las variables demográficas, las variables económicas, las políticas y las socioculturales. No lo voy a repetir porque ya les he puesto los ejemplos. Salvo que no haya quedado algo claro, trabajamos como hemos venido, como estamos trabajando, me levantan la mano para poder hacer su pregunta. Y decíamos que es sumamente importante el medio ambiente, porque del medio ambiente captamos los recursos. Y esa es una lámina muy simple. No sé si más adelante tenemos una lámina más compleja o la vamos a ver la próxima semana. Tenemos la organización, vamos a decir, es todo lo amarillo, lo que está resaltado con amarillo, y tenemos las entradas y los insumos. ¿Qué entran? Entran insumos, entran recurso humano, recurso financiero, recurso tecnológico, recurso de infraestructura. ¿A dónde entra? A este establecimiento de salud, a lo amarillo. Y ahí todo esto influye en el proceso, ¿para qué? Para mejorar o curar los daños producidos por algún problema patológico, ¿no? Que desestabiliza la salud de la población. ¿Y cuál sería el producto si hablamos de esto? Lucía Flores, ¿cuál sería el producto, la salida? Buenas tardes, doctora. Bueno, si los insumos serían todos los recursos, el producto sería tener una mejor salud, un mejor sistema de salud, ya que mediante un proceso todos esos insumos, todos esos recursos se van a utilizar para, en el caso de la medicina, para
para brindar un mejor sistema de salud a los pacientes, mejor salud para la población. ¿Cuál sería tu producto? Tu producto es el paciente curado o aliviado. ¿Sí? Para eso hemos utilizado todos esos recursos que han entrado, todos esos recursos, infraestructura, recursos humanos, recursos financieros, equipamiento, nos ha servido para poder tratar a este paciente. ¿Y cuál es el producto de la salida? ¿El paciente aliviado o el paciente curado? Y nunca nos olvidemos en administración lo que estamos viendo en la parte inferior, la retroalimentación. Hacemos todo esto para volver a después estudiar y ver qué cosa es lo que nosotros podemos mejorar. Por eso hablamos de retroalimentación. Acá, ambiente externo, recursos físicos, tecnológicos, financieros, información, el proceso de transformación, en qué interviene todo esto, y al final, producto, servicios, ¿no? Porque nosotros no estamos produciendo una computadora, no estamos produciendo un puntero, sino estamos produciendo servicios de salud. Y en lo que se ven acá con las flechitas es lo que hemos denominado la retroalimentación o el feedback. Las organizaciones dicen que están cambiando, no por la pandemia, ya desde antes, porque el mundo alrededor, o sea, el medio ambiente de las organizaciones también está cambiando. Y hay una serie de transformaciones, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista global y desde el punto de vista tecnológico. Eso hace que las organizaciones vayan cambiando. Dice, las organizaciones de hoy, las actuales, tienden a ser abiertas, ya sabemos que son abiertas porque se comunican con su medio ambiente, tienen que ser flexibles, pueden cambiar. Ejemplo, antes se decía, no puedo tener muchas camas de UCI en los hospitales porque una cama de UCI en un hospital es caro, una cama de UCI va entre los $1,200 hasta $1,300 diarios, ¿no? Pero ahora, ¿qué ha pasado? Hemos visto que en la pandemia no teníamos cama de UCI y los pacientes lamentablemente morían a veces porque no podían entrar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, las organizaciones de salud se han vuelto y se tienen que volver flexibles y tener más camas de UCI porque ya vemos que realmente lo necesitamos. Dice que tienen que ser esta organización sensible a los cambios. Mientras no había la pandemia no pasaba nada. Ahora que ya conocemos todo lo que ha producido la pandemia, tenemos que cambiar, tenemos que tener más camas de UCI, el ministerio tiene que preocuparse por dar, digamos, más plazas para médicos que quieran especializar en terapia intensiva. Y definitivamente todo lo que se hace en una organización está orientada al cliente. Al cliente, en nuestro caso, el cliente el que llamamos es nuestro paciente. Todo está orientado. En la universidad, ¿hacia quién nos debemos orientar? Lucero Yatas. Lucero. Lucero. Lucero, ¿hacia quién nos tenemos que orientar? Lucero no está. José Vilca. José Vilca. Sí, doctora, la escucho. Mi pregunta. Hemos dicho que en las organizaciones de salud nosotros nos orientamos, dice orientadas al cliente. ¿A quién nos orientamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Quién es la razón de nuestro trabajo? Es el paciente. En las organizaciones educativas, ¿hacia dónde deben estar orientadas? Educativas al alumno, doctora.
al alumno. Perfecto, esa es la respuesta. Nosotros trabajamos ¿para quién? Para el alumno, por lo tanto, hacia él nos orientamos. Una organización nueva, y acá hay una reflexión y dice, antes se pensaba que las organizaciones eran más desarrolladas mientras había más organizaciones y tenía mejores profesionales. Entonces se decía, es una organización nueva. Pero actualmente ya no se piensa de esa manera. Puede ser una organización pequeña. ¿Qué es lo importante? La conducción o la dirección de esa organización. El uso eficiente de los recursos, que no se dispenden recursos, que no se gasten recursos por gastar. Que haya una adecuada y oportuna toma de decisiones. Una adecuada y oportuna toma de decisiones. Pero para que haya una adecuada y oportuna toma de decisiones, tenemos que trabajar con buenos sistemas de información. Si no tenemos buenos sistemas de información, definitivamente nuestra toma de decisiones va a ser mala. Voy a dejar ahí el tema porque a lo largo de la asignatura vamos a estar mencionando siempre la información. Por lo tanto, una organización nueva la podemos definir como dinámica, sensible a los cambios, flexible, abierta, que esté enfocada hacia la competencia, que haya trabajo en equipo, que hayan empleos temporales, tenemos que los empleos son temporales porque en mi época uno se recibía de médico y uno lo que buscaba era que lo nombraban y bueno, perdón lo que voy a decir, muchos podían vegetar 20 o 30 años hasta que se jubilaban. Actualmente, ¿no? Los empleos son temporales. ¿Por qué? Porque se contrata a las personas. Ese tema lo vamos a analizar mejor cuando veamos la parte de recurso humano. Dice que los empleados deben participar en las decisiones. Las decisiones no solamente son de los gestores, sino que tiene que ser con la ayuda de todos. Se trabaja en días hábiles sin horarios fijos. Y eso también, vuelvo a la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia uno iba a su trabajo, vamos a decir, de 8 a 1 o de 8 a 4 de la tarde. Actualmente, ¿no? Si uno está trabajando de manera remota, puede estar trabajando todo el día, incluso en la noche también puedes estar trabajando. Dice que las relaciones tienen que ser de forma lateral, y que están orientadas al cliente, ya hemos dicho cómo así. Tiene que ser importante los sistemas de información y tienen que haber trabajos no presenciales. Y esta lámina, esta transparencia, no está hecha después de la pandemia. Está tomada de un libro de administración, ¿no? Antes de la pandemia, cuando ya se decía que no solamente los trabajos tienen que ser presenciales, sino que los trabajos tienen que ser no presenciales. Y les diré, por ejemplo, que los trabajos tienen que ser no presenciales cuando hablamos de globalización, ¿no? Globalización es sinónimo de un mundo sin fronteras. Entonces, yo puedo estar sentada frente a mi computadora y estoy trabajando con Washington. No es necesario que yo esté en Washington para poder trabajar. Entonces, esto que les acabo de mostrar es el concepto de una organización nueva. Hay diferencia entre lo que es organización nueva y organización exitosa. Una organización exitosa son aquellas que alcanzan sus metas y que adoptan nuevas formas de trabajo, como aquellas que tienen una información que es la base fundamental, trabajan en forma globalizada, tienen una mayor participación en la toma de decisiones, están orientadas al usuario, motivan y hacen participar a su personal y tienden a ser organizaciones planas. ¿Qué quiere decir organizaciones planas? Que no tengan muchos gerentes. También lo vamos a ver en otra clase. Pero ya saben que ustedes tienen la capacidad de, si no entendieron algo, levantar la mano y ustedes ven que yo les escucho. Luego tenemos que hay una organización que se denomina formal y hay una organización que se denomina informal. Les voy a poner el ejemplo antes de dar la definición.
Una organización formal, por ejemplo, es aquella cuya estructura está en un organigrama. Llámese el organigrama del Hospital Larco Herrera, ¿sí? Pero una organización informal es aquella que no la vamos a visualizar en el organigrama. Sigo con el ejemplo que he dicho del Hospital Larco Herrera, que se me ocurrió por ahí. El cuerpo médico. ¿Está en algún organigrama? No está en ningún organigrama. Entonces ahora vamos a definir. Decimos que la organización formal es un número de personas que intentan conseguir un objetivo común mediante la división de las funciones y a través de una jerarquización de la autoridad y de la responsabilidad. La organización informal surge espontáneamente cuando varias personas tienen intereses comunes y concuerdan para alcanzar metas comunes. Lo que acabo de decir, por ejemplo, el cuerpo médico. ¿No? Se unen una serie de profesionales para ver, digamos, que mejore la comunicación en el establecimiento de salud. No sé si me dejé entender con la definición y con el ejemplo que acabo de poner. Los recursos en las organizaciones, ya los hemos mencionado, son recursos humanos, recursos físicos, recursos materiales, financieros, recursos tecnológicos. Y vamos a hablar de este tema, que es la cultura organizacional y el clima organizacional. Comenzaremos por definir qué es una cultura organizacional. Eso es para todas las organizaciones. Dice que la cultura organizacional es el conjunto de valores, de principios, de conductas, de normas, de actitudes, de creencias para hacer las cosas y que influyen directamente en la forma como actúan los miembros de la organización. O sea, son valores, principios, conductas, normas, actitudes, ¿no?, que influyen en la forma como actúan los miembros en la organización. Tendríamos que decirle que la cultura organizacional tiene que ver mucho con el gerente, que a veces cambia esa cultura organizacional. La cultura organizacional influye en los valores de la organización, qué es bueno, qué es malo, en el clima organizacional, que ya también lo hemos definido y acá está la definición exacta, es la atmósfera de trabajo y cómo la perciben las personas en la organización, en el estilo social, cómo los gerentes ejercen su autoridad. La cultura de la organización cumple varias funciones. Transmite un sentimiento de identidad. Estoy identificada con la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma por la cultura que tiene. Y voy a poner un ejemplo así nomás. Ustedes sabrán muy bien que cuando ustedes comenzaban teníamos una ceremonia que se llamaba imposición de mandiles, ¿no? Eso formaba parte de la cultura organizacional de nuestra facultad. La cultura también facilita el compromiso con algo mayor que yo mismo, o sea, cómo me involucro yo en mi organización. Refuerza la estabilidad del sistema social y ofrece premisas reconocidas y aceptada para la toma de decisiones. Dice que la cultura es el ambiente que el gerente crea para sus empleados y clientes. Todas las organizaciones tienen una cultura, pero no todas las culturas influyen en los empleados. Después decimos que las decisiones de los gerentes se ven afectadas por la cultura organizacional. Tenemos dos tipos, culturas fuertes y culturas débiles. Las culturas fuertes son las que están arraigadas en la organización. Es la que muchas personas tienen. Y las culturas débiles, todo lo contrario que acabo de decir. Y voy a pasar la siguiente lámina para que ustedes vean la diferencia. Cultura fuerte, valores ampliamente compartidos. Culturas débiles, valores limitados a unas cuantas personas. Cultura fuerte, la cultura comunica mensajes sobre lo que es importante. Culturas débiles, la cultura envía mensajes contradictorios sobre lo que es importante. Entonces estamos viendo la diferencia de una y otra.
Culturas fuertes. Los empleados se identifican totalmente con la cultura. Culturas débiles. Los empleados se identifican poco con la cultura. En la cultura fuerte existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Y en las culturas débiles existe muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. ¿Alguna pregunta que no esté clara en cuanto a lo que es cultura organizacional? Lucía, ¿alguna pregunta? No. Me parece que todo claro, doctora. Ya. Acá dice que el hecho de la cultura es que la cultura en una organización sea fuerte o débil depende del tamaño de la organización. Mientras más grande sea la organización, la cultura va a ser más débil. Del tiempo de operación de la organización. Mientras la organización sea más nueva, entonces la cultura va a ser más débil. Son antiguas, entonces ya tienen hechos arraigados. Por lo tanto, la cultura será más fuerte. Depende también de la magnitud de la rotación de los empleados. Porque si tenemos empleados que están rotando constantemente, definitivamente llegan nuevos y van aprendiendo, y entonces esta cultura definitivamente se vuelve. Y viene el otro tema, que en un momento también lo hemos mencionado, que es el clima organizacional, que dice que es el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los empleados y que influyen en la conducta de estos. O sea, cómo yo percibo mi organización. Me respetan, me tienen en consideración, me siento bien con mis compañeros. O de repente también la parte física, ¿no? Esta organización tiene, digamos, una buena planta física, ¿no? En la cual se puede trabajar, o de repente, en este momento que necesitamos ventilación, no tenemos ninguna ventana. Eso también influye en cómo uno se sienta en su trabajo. Los factores que influyen en el clima organizacional, acabamos de mencionarlo, pero los tenemos acá. La relación con los compañeros. Si no me llevo con mis compañeros, mi clima organizacional es malo. Las relaciones entre personal y jefes, el estilo de liderazgo, la comunicación interna y externa, y el espacio de trabajo, lo que les hablaba yo en este momento de la infraestructura física. Dentro de los factores que influyen en el clima organizacional, también tenemos las condiciones de trabajo, la motivación de la empresa, la política salarial, la imagen de la empresa al exterior, la propia forma de estar y sentir de las personas, y los factores no relacionados con el puesto de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de un buen clima laboral? Mayor rendimiento laboral, mayores beneficios para la empresa, se favorece el trabajo en equipo, el recurso humano permanece en la empresa, hay mayor satisfacción en el trabajo y hay mayor integración por parte de los trabajadores. Entonces, miren, todo es positivo. ¿Para qué cosa? Para que esa empresa o esa organización pueda lograr sus objetivos y sus metas. Pero así como tenemos beneficios de un buen clima laboral, tenemos todo lo contrario. Todavía siguen los beneficios, perdón. Los trabajadores colaboran más y dan buenas ideas, mejora la imagen de la empresa se adapta mejor a entornos competitivos y se enfrenta mejor a los cambios y se consiguen los resultados propuestos. ¿Y cuáles son los peligros de un clima organizacional negativo en la organización? ¿Cuáles son los peligros? Falta de motivación, no quiero trabajar, no me gusta ya trabajar. Baja productividad, mayor ausentismo laboral, no, mejor no voy hoy día, que me den un certificado médico, voy a decir que estoy enfermo. Falta de identificación por la empresa y con los compañeros,
y una mala imagen. Finalmente, tenemos esto, con estas 2 o 3 transparencias terminamos la clase del día de hoy. Dice la organización y la necesidad de administrarla. Y hemos hablado que organización son 2 o más personas que trabajan en forma coordinada para lograr los objetivos y metas. Si tenemos la organización, tenemos que el gerente es el responsable de coordinar las actividades de la organización. La organización, mediante el gerente, buscamos ¿qué cosa? Cumplir las metas y los objetivos de la organización. Pero para cumplir las metas y los objetivos, no solamente necesitamos de la organización y del gerente, necesitamos de trabajadores capacitados, motivados, que conozcan los objetivos y metas de la organización. Y entonces solo así, de estas 3, digamos, con estos 3 elementos, vamos a poder lograr los fines, el propósito, la misión de nuestra organización. En la organización y la forma de administrarla hay un desempeño gerencial del gerente, que dice la medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente para alcanzar las metas de la organización. Hay un desempeño organizacional, que es la medida de la eficiencia y la eficacia de una organización para alcanzar sus metas. Y acá, para no quedarnos en el vacío qué es eficacia y qué es eficiencia, vamos a definir cada uno de ellos. Y dice que la eficacia es completar las actividades para alcanzar las metas de la organización y se define como hacer las cosas en forma planificada. Y la eficiencia es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión y se define como hacer bien las cosas. Voy a poner un ejemplo de una eficiencia. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que ha sido mal suturado, no se ha hecho una buena, esto podría haber una evisceración, podría haber una eventración. Por lo tanto, ¿no? Tendríamos que invertir más dinero, el paciente tendría que gastar más. Un paciente mal diagnosticado, se le diagnosticó, por ejemplo, ¿qué se le diagnosticó? Se le diagnosticó una faringitis y en sí era un COVID, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta de qué es eficacia y de qué es eficiencia. La eficiencia trata de ver los medios, es el uso de los recursos, por eso tiene que haber poco desperdicio. La eficacia que es, digamos, que sea eficaz. Este médico es eficaz porque da buenos diagnósticos a sus pacientes. Este docente es bueno, ¿por qué? Porque se hace entender por sus alumnos. Eficacia, logro de objetivos, grandes logros. Tanto la eficiencia como la eficacia va a que la administración se esfuerce por desperdiciar poco los recursos, alta eficiencia, y lograr objetivos difíciles, alta eficacia. ¿Alguna pregunta, algún comentario que haya quedado suelto? Doctora, Miluska. Miluska. Buenas tardes. Soy Milagros. Quería, no sé si entendí bien lo de... No, perdón, Milagros. Si quieres saber si había entendido bien, entonces podríamos decir, por ejemplo, que eficiente sería que un médico trate a 10 pacientes durante una mañana, que es lo que le corresponde, pero eficacia sería que haga bien el diagnóstico de todos ellos, algo así. La eficacia que haga bien el diagnóstico. La eficiencia. La eficacia, que sea eficaz, que atiende el número de pacientes programados. ¿Sí? ¿Sí? Calza tu ejemplo. Ya, ahora sí, doctora, gracias. Ya. Bueno, yo les quiero pedir un favor en este momentito, que me ayuden. Quiero probar la cámara porque de compartir video no lo he querido hacer en media clase porque de repente no perdíamos. Si se pierde la comunicación para que no haya problemas. Y ante todo sí quiero agradecerles, ¿no? Quiero agradecerles la forma que hemos venido trabajando, pese a que es la primera clase, la forma que me gusta trabajar a mí,
no entienden una cosa, me levantan la mano, me preguntan, porque de esa manera nos entendemos. Como comencé, cuando di inicio a la clase les dije, eso es algo nuevo para ustedes, ¿no? Entonces, no tienen por qué saber, son términos que recién están manejando, no los conocen, o algunos los pueden conocer, pero no muy bien. Entonces, es la forma que trabajé. Lo que sí yo les quisiera pedir un favor, que no estén entrando y saliendo, porque de repente dice, abandonó la sesión, se incorporó a la sesión. Entonces, eso es un distractor para mí, y no solamente para mí, sino también para todos ustedes. Nos sentamos frente a nuestra computadora y trabajamos con nuestras clases teóricas. La otra cosa, el otro favor que les quisiera pedir, es que no digo al terminar la clase, sino al terminar la semana, que ustedes lean lo que hemos hecho en la semana. Que lean, que recuerden lo que hemos hecho. Y que eso les sirve también para traer formulada alguna pregunta para que yo pueda aclarar algo que de repente no quedó claro. Mi manera de trabajar es, si ustedes me preguntan algo que yo no conozco, yo les voy a decir con toda tranquilidad y serenidad, no conozco este tema. Entonces lo vamos a leer juntos y vamos a aprender juntos, ¿sí? Y entonces ahora les quería, les voy a decir, digamos en sí, hoy día no hay seminario. Me voy a reunir con el grupo de seminario que toca para dar algunas indicaciones, pero en sí no hay seminarios. Los seminarios comienzan la próxima semana, ¿sí? Pero me voy a reunir con el grupo 1-1, creo que es que me tocan, no estoy muy segura, creo que sí es el grupo 1-1, para ver esto. Y la otra cosa, les quisiera pedir el favor, voy a probar de compartir video, compartir pantalla, si se borra ya se pueden retirar, ¿no? Porque, Eric Marroquín, dime. Doctor, Muchas doctora, gracias sí. por haberme apoyado. No, doctora, no se preocupe. Un compañero me mencionó que quizás cuando yo no comparto la pantalla, usted debe prender primero su cámara y luego recién compartirse el archivo. Podemos intentarlo. Que Yo voy a primero dejar yo de ponga mi cámara y después... Ajá. Voy a dejar de compartir ahora y usted trate de prender su cámara, si no. Si funciona, bueno, esa era la solución, ¿no? Y si no, bueno... Ya, a ver. Acá voy, compartir video. No, mira, sale un circulito rojo con una flechita en el medio, ¿ves? Y no comparte. No comparte, está igual que antes. Uy, no, doctora, entonces debe ser su conexión. Me parece que su conexión es un poquito buena también. Un poquito buena. Ya, a ver, voy a tratar, pueden retirarse esto, yo voy a tratar de que me ayuden, voy a llamar a nuestro técnico que tenemos de la facultad para decirle este problema que tengo. Nos vemos en unos 5 minutos con mi grupo de seminario, ¿sí? ¿Ya? Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, hasta luego. Gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta el día miércoles. Gracias. Hasta el miércoles, doctora. Gracias. Gracias, hasta luego. Doctora, por cierto, el grupo 1-1 le toca su práctica el día miércoles. Ahorita le debe tocar con otro grupo seguro, pero el 1-1 no es. ¿No es 1-1? No, el grupo 1-1, yo soy 1-1 y está programado para el miércoles la práctica, ¿no? De 6 de la tarde a 9:20 de la noche. No, pero no, yo estoy segura que me toca el 1-1, ¿ah? Sí, porque también estoy pensando del 1-1 y a mí me sale que es de 6 a 9:20 del día de hoy. Sí, ¿habrá ahorita algún alumno que le toque su horario? Porque sí, doctora, creo que, si no me equivoco, es el 1-3, el horario que es de corrido ahorita. Mira, la persona que estoy llamando... El 1-1, doctora. A ver, déjame chequear en este momento lo que nos ha mandado la profesora Vilma Herencia para decirte qué grupos me tocaría. Me tocaría hoy día el grupo 0-1. Acá está. Grupo 0-1. Doctora, entonces en el mío está mal, doctora. Sí. Ya, doctora. Y el subgrupo 3 me toca el día miércoles. Ya, doctora, está bien. Voy a revisar entonces eso. Ya.
Ahora, por favor, ¿cómo me pueden ayudar esto de compartir video? Porque estoy llamando a Alejandro, pero no me contesta. Doctora, yo por ejemplo estoy tratando de compartir mi cámara ahorita, mi video. ¿Perdona? ¿Se me escucha? No te escucho. Doctora, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ya, doctora, yo estoy tratando de compartir mi video ahorita y tampoco me deja. Mira, acá dice compartir video. A la hora que marco en compartir video, sale un circulito con una flechita roja. A ver, voy a cerrar el audio, a ver si es problema del audio. No, no es problema del audio. No puedo, dice, va a comenzar a compartir video, se ve genial. Comience a compartir cuando esté listo para que los demás lo vean, pero ya estoy listo. ¿Y cómo comparto el video? Sí, doctora, a mí me sale lo mismo, pero al final también me sale ese círculo rojo con una diagonal cruzada. Así es. Doctora, ¿Cómo probablemente hacemos? por ahora sea del problema del mismo Blackboard, doctora, pero no sabría decirle ahí sin más. No conozco. Ya, entonces yo voy a tratar de ver esto. Muchísimas gracias. Eric, ¿tú estás conmigo en ese seminario ahora o no? No, doctora, yo estoy en el del miércoles. Tú estás en el 1.3, entonces, no te preocupes. En el 1 del 3. ¿Ya? Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Mil gracias, Eric, por tu apoyo.